hacerse como un hábito del lugar, la colocación, la intensidad de la luz, si ponemos incienso, cualquier detalle se convierte como en un acto preparatorio. Ya el cuerpo pues sabe que vamos a meditar, entonces ya hay una predisposición. Eso es interesante. Ocurre lo mismo con cuando se utiliza un cuenco, ¿verdad? Cuando se utiliza un cuenco, pues es lo mismo. Cuando oímos el sonido, es como para que decaiga digamos, la atención hacia lo exterior. Así que vamos a utilizarlo. Pues vamos a pasar revista a nuestro cuerpo, la sensación que tenemos en este momento. Podemos imaginar como una columna en nuestro interior, una fina columna, como el centro geométrico que recorre nuestro cuerpo, una línea fina, alargada, como con un color claro. Podemos recorrer esa línea de abajo a arriba y de arriba a abajo. Ir notando la sensación que produce poner la atención en ese recorrido. Y a la vez podemos preguntarnos dónde estamos. ¿Dónde estoy cuando observo el interior de mi cuerpo, cuando recorro esa fina línea de arriba a abajo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me siento más ubicado? Quizás especialmente en alguna altura de esa línea, en algún punto en concreto, es posible que me sienta más ubicado. Si ya he localizado ese lugar donde me siento como más en mi sitio, en el sitio que me reconozco, voy a mantener la atención en ese punto. Como si pudiera ver el interior a través de la mirada interior, pudiera ver y localizar ese lugar donde me siento. De manera que cuando inhale voy a llevar justamente la sensación del aire que respiro a ese lugar. La inhalación va a ser lenta, continua, como un hilo de aire que llega directamente a ese lugar. Entonces vamos a alargar la respiración sin forzarse, pero todo lo que nos sea cómodo. Vamos a ver cómo esa mirada interior se intensifica desde el principio de la inhalación hasta que se termina la exhalación. Vamos a ver la sensación que produce en ese lugar donde nos sentimos.
vamos a dedicar toda la atención, toda nuestra energía a mantener esa sensación de estar. Voy a ver si puedo ampliar aún más la extensión de la inhalación. Lo puedo conseguir yendo más lento todavía, cogiendo menos volumen de aire por segundo, vamos a decir. Como si fuera una caricia, una brisa suave. Como si estuviésemos descubriendo esa sensación de ser. No vamos a interpretar lo que es, no nos hace falta para nada, porque esa sensación está simplemente. Es una sensación muy agradable. Resulta como una sorpresa darnos cuenta de que esa sensación es la sensación de lo que soy. Una realidad posiblemente muy descuidada, muy poco atendida, pero ahora en este momento descubro que me estoy prestando plena atención. Puedo respirar incluso más lento. Casi se podría decir que parece que no respiramos. Y sin embargo el caudal de aire no se interrumpe en ningún momento. Es suave, sutil, delicado. Porque eso que está surgiendo en ese centro donde existimos realmente requiere esa sutileza, esa sensación. Es como una caricia que realiza nuestra inhalación sobre la sensación de existir. Puede incluso llegar a parecer que ya hemos dejado de respirar, porque es tan suave. Se produce un contacto interior que a uno le haría pensar que no necesita respirar, porque realmente la atención es lo que nos permite descubrir nuestra realidad interior, que pertenece a otra dimensión donde sin duda no se respira, porque no es material, y sin embargo sí se recibe energía. Veremos que cada vez necesitamos inhalar menos aire, menos caudal, pero no vamos a bloquearlo, es aproximarnos a la sensación de ser nutridos mediante la energía del ser, que todo lo da. Nuestro cuerpo es sostenido y mantenido por esa misma energía, y como tal el cuerpo está interrelacionado con el medio físico, con el oxígeno, con el aire. Pero es interesante que veamos esa sensación
de que no hiciera falta respirar para existir. Es sorprendente poder respirar tan lentamente, con tan poco aire. Qué poco aire necesitamos para existir. Podemos hasta generar una sonrisa interior de satisfacción, de darnos cuenta de ese sustento de energía que sostiene sin duda el ser que somos en el interior. Podemos probar a parar la respiración unos segundos mientras percibimos esa sensación interior de ser asistidos por la energía sustento de todo. Y cuando lo deseemos, seguimos inhalando muy lentamente, sin forzarnos en ningún momento. Y cuando queramos volver a ser muy conscientes de esa energía sustento, paramos nuevamente la respiración y volvemos a estar los segundos que sintamos. Ahora inhalamos más profundamente, como para retomar el contacto con nuestro cuerpo de una forma plena, llevando el efecto de ese contacto con el interior a la sensación en el cuerpo. Disfrutando del aire, del milagro de estar vivos, de disponer de un cuerpo. Y de esta manera vamos a equilibrar la realidad interior con respecto a la realidad física, comprendiendo la interrelación que hay entre ambas realidades. Podemos sentir el agradecimiento de disponer de un cuerpo. Podemos sentir ese contacto, esa comunicación, de disponer de un cuerpo biológico que tiene movilidad. Y de esta manera también vamos a percibir la realidad física a través del cuerpo, la sensación del aire, la temperatura, y vemos que ese cuerpo es el que nos permite interrelacionarnos en el mundo físico. Pero muy especialmente manteniendo la sensación de que somos en el interior, que hay una voluntad de estar conectados al cuerpo
y de manifestarnos a través de él. Vamos a generar esa armonía entre nuestro interior y el cuerpo, disfrutando de este rato de descanso. Vamos a comprender la razón de ser de nuestro cuerpo, que nos facilita una vida humana. ¿Cuál es el deseo de nuestro interior de manifestarse a través del cuerpo? ¿Qué tipo de realidad o de identidad podemos generar desde ese interior, sin tener en cuenta nada de lo que hemos vivido en el pasado, sino generando una identidad nueva desde lo que uno siente interiormente que es? Ya sabemos cómo es la vida humana, las circunstancias en las que vivimos, pero no tenemos por qué generar una identidad diferente a la nuestra real, a la que nosotros decidimos que somos. Es importante que reconozcamos que hay una idea de identidad mental construida desde el exterior. Una identidad muy condicionada y muy limitada, con muy poco conocimiento de la verdad, de lo que es nacer y morir y de la propia vida. Es una identidad que está sujeta con pinzas. Es solo un pensamiento, un aprendizaje, unos recuerdos. Pero lo interesante es dejar todo eso a un lado, mirar a esa sensación del interior que no necesita pensarse ni procesarse, sino que es la sensación de existir real. La posibilidad de dejarnos ser plenamente, sin un juicio, un límite, una circunstancia, nos da la opción a experimentar la realidad de lo que somos. Así que vamos a estar un rato en silencio, reflexionando sobre esa identidad que se muestra tal cual es, indeterminada, imposible de pensar, razonar, tal cual es, existe. Dejando a un lado en esa observación, en esa indagación, todo lo que hemos aprendido como seres humanos, para dejar que esa identidad real que es, que ya es, no tengo que imaginar nada, es, ya es. Vamos a estar un rato prestando absoluta atención a lo que es.
vemos que esa sensación de ser se amplía enormemente en el momento que no utilizamos el juicio que nos sirve para aprender en la realidad física. La forma de pensar, los conceptos, las definiciones, todo eso que nos sirve en la realidad física, no podemos utilizarlo para experimentar nuestra realidad interior. Por eso siempre es necesario tener la mente distraída, entretenida, en las diferentes técnicas de meditación, porque esa manera de funcionar de nuestro pensamiento, de nuestra mente, se ha construido sobre parámetros materiales del mundo exterior. Entonces toda esa comprensión va a limitar completamente la realidad interior. Es como que nuestro interior se pone al servicio de una idea de yo, de una idea de realidad, y entonces se juzga en base a lo físico. Por ejemplo, la muerte. La muerte es un juicio que se impone en la sensación interior de ser. Desde dentro hemos pensado que existe la muerte porque realmente en el mundo físico existe. Sin embargo, no tiene nada que ver con el interior. La realidad interior no obedece a los límites físicos ni mentales, a toda esa mente construida a través de la experiencia material. No es en realidad un límite para la sensación interior de ser. Nuestro interior, nuestro ser, existe en otra dimensión donde no existe el límite físico. Por eso la observación de nuestro interior, de nuestra identidad real interior, nos permite expandirnos y sentir esa magnitud interior. En ese interior no existe ni principio ni fin, ni espacio ni tiempo. No existe nada de lo que existe en nuestra mente como pensamiento y aprendizaje. Por eso podemos observar desde nuestro interior toda esa realidad, identidad construida, esa cosmología que se forma en nuestra mente, en nuestro pensamiento, lo podemos observar y retirarnos. Podemos dedicar bastante tiempo a meditar desde esa ubicación interior para ir separándonos cada vez más de la idea de ser un ser limitado. Naturalmente en la vida humana seguiremos siendo un cuerpo humano y para ojos de todos una identidad humana. Tendremos unos límites, pero interiormente tenemos el conocimiento de lo que somos en el interior. Desde el interior sabemos que la experiencia humana es fugaz, que es muy envolvente, que nos absorbe, pero eso es una decisión personal de cada uno, cómo quiere vivir. Simplemente disfrutar de dejarnos ser en el interior de esa manera que hemos practicado, inhalando suavemente como una caricia,
ya resulta tan placentero, tan agradable, que uno se deja mecer, se deja llevar, abriendo cada vez más esa mirada interior, donde uno realmente experimenta la unidad, la cercanía del todo, la plenitud, la paz. Y es cuando nos alegramos por dentro y por fuera. Nuestro interior se alegra y el ser humano que estamos siendo se hace feliz, se expande, comprende de algún modo que somos emisarios de nuestro interior en la vida humana. Una opción increíble de llevar paz a la vida humana, de llevar la unidad, la seguridad de ser, y esa energía que se manifiesta como una sensación de dejarse amar, para reflejar amor. Qué labor tan grata dedicar nuestra vida humana a reflejar amor. Pero para ello hemos de escuchar nuestro interior y recibir ese amor de la energía. Es una labor que se hace sin ningún esfuerzo, simplemente dejando que llegue a nosotros desde nuestro ser interior, se transmita a nuestro cuerpo y desde nuestro cuerpo lo entregamos a través del aire, de nuestra presencia, a la realidad física. Dejándose hacer. Pues poquito a poco vamos volviendo a la respiración, manteniendo la sensación interior, que no haya un corte, que sigamos sintiendo nuestro cuerpo, sabiendo
esa función tan increíble que hemos descrito de poder hacernos presentes desde el interior como seres humanos, dando mucho mayor peso a esa identidad interior, con esa voluntad de manifestarse tal cual es, en libertad, a pesar de los límites, las dificultades, poderse sostener conscientemente en la vida humana. Vamos poquito a poco abriendo los ojos, moviendo ligeramente el cuerpo de un lado a otro, disfrutando de la sensación del movimiento. Unida a la inhalación. Cuando vayamos estando preparados, pues abrimos despacito los ojos, como con un hilo. Vamos a darnos cuenta de la sensación en nuestro cerebro cuando abrimos los ojos. Es como una sensación de integración donde se une la realidad física con lo interior. Porque estás dentro, todavía estás dentro, ¿verdad? Entonces es interesante ver la transición de incluso ahora que ya estamos hablando, si te fijas enseguida te sales más. Pues como volver un poquito adentro para recordarlo. Es una práctica muy interesante el estar dentro y fuera. Entonces, bueno. Claro, pero es que tú fíjate que esa distancia, vamos a hablar como distancia, como si te hubieras separado, que en realidad no, es simplemente que estás dentro. Estás como en la dimensión interior. Entonces, claro, realmente sí que es verdad que hay mucha distancia entre la dimensión interior y lo físico, pero quiere decir, bueno, tú estás ahí, no te has ido. Entonces, realmente es que percibimos la realidad física ya no desde aquí, ¿vale? Que es todo lo aprendido. Estamos como viendo desde dentro sin utilizar, digamos, la capa del aprendizaje, porque el cerebro está como estructurado para procesar toda esta realidad material. Entonces procesa tu cuarto, el cuadro que tienes, y es como que lo tienes en el pensamiento, ¿no? Sin embargo, cuando estás observando desde dentro, no utilizas esa estructura. Y entonces, pero a la vez puedes percibir la realidad física, puedes percibir tu habitación incluso de otra manera, porque lo ves sin el filtro de la mente. Entonces, es una sensación muy grata porque es que hasta notas que también hay energía en la propia habitación, en las paredes, todo está hecho de energía. Entonces, claro, es muy interesante, es una manera de percibir la realidad completamente diferente. Entonces hay que practicarlo para poderlo mantener, incluso en el día a día, ¿no? Porque es que se disfruta mucho o sea, la mente nos tiene totalmente limitados en lo que puede ser disfrutar, en lo que puedo hacer, en lo que no puedo hacer, absolutamente.
Sin embargo, si nos libramos de toda esa estructura que es un filtro, es como pues, una cámara de fotos. Tienes un filtro que le quita la luz, pues no ves nunca la luz. Pero si quitas ese filtro, te entra la luz. O sea, que es inevitable, ¿no? Entonces pasa un poco eso. Que desde dentro no hay filtros. Entonces tienes un gran número de sensaciones, ¿no? Desde dentro puedes incluso sentir al todo, porque es que eres todo, eres el todo. Entonces, esas cosas con la mente no podemos entenderlas. Pero en el interior, cuando uno se entrega completamente a ese interior, es el todo, es el uno, es el ser, ¿no? Que se dice. Con la cabeza no lo vamos a entender, incluso entendiéndolo con la cabeza, luego realizarlo en uno mismo, pues tiene un camino, un proceso, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Yo creo que es una práctica muy interesante para atisbarlo, para decir, caramba, si yo me dejo ser más y más y más y más y más y me separo cada vez más de los conceptos, pues claro, la sensación se amplifica, ¿no? Porque es que no depende de ti, es algo que se manifiesta. Porque si uno piensa que depende de uno, enseguida piensa, a ver, si yo puedo hacer algo, ya se pone en la cabeza a pensar, pues será haciendo esto. Bueno, pues ya la he fastidiado, porque no funciona. Es que es algo que está antes de todo. Antes de la intención de hacer algo, ya está. Pues claro, es un poco que cuesta asimilarlo porque dices, claro, pues es que hasta quererlo percibir ya es un hacer algo. Entonces es estar ahí y dejarte de alguna manera que toda la estructura se disuelva, pero vamos, básicamente. Pero fíjate que eso se consigue porque has estado súper atento a la respiración y a la sensación de respirar desde dentro. Entonces es una sensación, una sensibilidad que cuando la conectas profundamente, esa sensibilidad te está abriendo a la energía. Y cuando recibes la energía y permites que el recibirla sin límites, no necesitas respirar ni nada. ¿Sabes? Porque la propia energía lo mantiene. Pero tampoco hoy hay que por qué pasarse, ¿no? Si tú lo experimentas 3, 4, 5 segundos y luego disfrutas respirando, pues lo haces. ¿Sabes? Sí, ¿no? Es una práctica buena para llegar a esa sensación.